¿Están todos ahí conmigo, hermano? Vamos a dar lectura del primer versículo al versículo 13. ¿Están todos conmigo, hermanos? ¿Qué dice el encabezado de su Biblia? Un buen soldado de Jesucristo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también, el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Ore por un momento, hermano. Padre, te damos las gracias en este momento. Gracias porque tu presencia está con nosotros en este lugar, Señor. Tu presencia lo cambia todo, bendito Dios. Tu presencia hace que las cosas sucedan, bendito Dios. Padre, ponemos delante de tu trono de gracia tu palabra que es fiel y verdadera, bendito Dios. Señor, escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está que ella es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, dulce más que la miel y que la que destila del panal. Que en esta noche, bendito Dios, sea viva y eficaz en nuestros corazones, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermano. Siéntese, mantenga su Biblia abierta. No la cierre, hermano, porque la vamos a estar utilizando. ¿Qué dice el encabezado de su Biblia otra vez? Pregunta, no me conteste. ¿Usted quiere ser un soldado de Jesucristo o un buen soldado de Jesucristo? ¿Cuál es la diferencia entre un soldado y un buen soldado? Yo creo que todos queremos ser un buen soldado. La Biblia es bien enfática, bien categórica. En el encabezado, Mario dice: buen soldado de Jesucristo. Así que en esta noche, todos hermanos, vamos a ser soldados. Amén. Un buen soldado. No vamos a ser soldados. Vamos a ser un buen soldado de Jesucristo en esta noche. Pero para eso, hermano Eduardo, hay algunos requisitos que el apóstol Pablo menciona en estos versículos para poder llegar a ser un buen soldado de Jesucristo. ¿Está ahí conmigo, hermano? ¿Sí? Dice la primera expresión del versículo 1: tú pues, hijo mío, ¿qué dice? Esfuérzate. Esa es la primera encomienda que el apóstol Pablo le da a Timoteo, hermano Celso, que se esfuerce. Esfuérzate, le dice a Timoteo. ¿Por qué le dice que se esfuerce? Porque la vida cristiana, hermanos, la vida cristiana, hacer la voluntad de Dios, caminar en sus caminos, no es nada fácil. Conlleva mucho sacrificio, mucha responsabilidad. Dice el Señor Jesucristo: si alguno quiere ser mi discípulo, ¿qué dice? Niéguese. ¿A qué nos tenemos que negar? Y eso implica negar nuestro ego, negar nuestro orgullo, nuestros intereses, nuestros deseos, nuestra voluntad, etcétera, etcétera. Es negarnos, morir a nosotros para que viva Cristo en nosotros. Y eso, hermanos, eso cuesta demasiado. Cuesta muchísimo negarse a uno mismo, negarse a sus intereses.
¿por qué? Porque ya tenemos un estilo de vida más o menos bien. Entonces cuando Dios nos pide que nos neguemos a nosotros mismos, nos va a decir, deja ciertas cositas que nos van a hacer de tropiezo en nuestro caminar cristiano. Entonces negarse a sí mismo cuesta y cuesta demasiado. Por eso dice, esfuérzate. Lo primero que le dice es que se esfuerce. La vida cristiana, hermanos, no es fácil. Tenemos que esforzarnos todos los días para agradar a Dios. ¿Por qué le dice que se esfuerce? Porque versículos anteriores, ahí está ahí con su Biblia, hermano. ¿No la ha cerrado? Muy bien, está en el capítulo 1, versículo 15. Escuche lo que dice estas palabras y el del por qué le dice que se esfuerce. ¿Está ahí conmigo, versículo 15? Amén. Sí, hermanos, dice, ya sabes esto, que ¿qué dice? Me abandonaron, ¿qué dice? ¿Algunos? Todos los que están en Asia, de los cuales, ¿qué dice? Son Figelo y Hermógenes. Hermanos, el apóstol Pablo en su ministerio conoció a muchos cristianos, a muchos líderes que dejó encargados en la iglesia, y ahora menciona que estos líderes de Asia todos lo abandonaron, pero menciona dos personas específicas. ¿Quiénes son ellos? Figelo y ¿qué más? Y Hermógenes. Probablemente estos dos hermanos eran líderes de la iglesia en Asia. El apóstol Pablo les confió la iglesia, puso toda su confianza en ellos, pero por cierta razón abandonaron al apóstol Pablo. Se alejaron, apostataron de la fe y siguieron sus propios caminos y sus propios intereses. Es bien difícil y es bien complicado que un cristiano permanezca en los caminos del Señor hasta el último día de su vida. Muchos comienzan, muchos siguen adelante, pero en el transcurso de su vida algo les sucede, algo les pasa que se desaniman, empiezan a enfriarse, empiezan a dejar de asistir a la iglesia y finalmente se alejan de Dios. Son pocos los hombres y mujeres de Dios que han caminado por todos los días de su vida que permanecen en los caminos del Señor. Y aquí tenemos un vivo ejemplo, el pastor Tito. Es uno de los que ha caminado muchísimos años con el Señor y todavía sigue en sus caminos. Yo le pido a Dios, ruego a Dios que me conceda la dicha de servirle y de estar en sus caminos hasta el último día de mi vida. En una de las clases que tomaba en el seminario, hermanos, mientras yo estaba de oyente, veía a mi maestro, un hombre ya anciano, con canas blancas, sentado en su escritorio y enseñando la palabra de Dios muy serenamente, muy quietamente. Un hombre pasivo, un hombre sereno, un hombre tranquilo. Se le veía en el semblante, en las palabras, en su actitud y en su comportamiento, el amor que le tenía a Dios y a su palabra. Mientras él me daba la clase, yo la analizaba y me decía, ¿qué ha hecho este hombre de Dios? Él nació en el Evangelio y ahora ya está muy avanzado de edad. Toda su vida, hermanos, ha servido a Jesucristo, toda su vida nunca se ha apartado. Y yo decía en mi corazón, ¿cuál es el secreto para que este hombre de Dios permanezca en sus caminos hasta el día de hoy y no sea desviado? Hermano, usted ve un hombre, un ejemplo, un hombre de Dios en esa persona, cómo enseña con pasión la palabra de Dios. Quisiera que todos los que estemos aquí, hermanos, si Dios nos permite llegar hasta una avanzada edad, que todos estemos en los caminos del Señor, ya sea aquí en la cruzada o en algún otro lugar donde Dios nos ponga. Amén, hermanos. Pero el camino de Dios no es fácil. Hemos visto caer 1000 a nuestra diestra y 10,000 a nuestra derecha, a nuestra izquierda, pero por la gloria de Dios nosotros permanecemos fieles en el Señor. No sabemos qué pasará mañana, pero solo nos queda clamar misericordia para el oportuno socorro cuando el Señor se aparezca en gloria, que nosotros estemos de pie. Porque hemos visto en el camino muchos que han retorcido, muchos que han abandonado la fe, muchos que se han alejado y han seguido sus propios intereses, sus propios caminos. Yo podría mencionarle sin número de personas
que comenzaron en el camino del Señor, que yo un día los vi predicando, enseñando, adorando a Dios en una iglesia y ahora están apartados. Ahora viven una vida sin Dios, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pues estas dos personas estuvieron con el apóstol Pablo. Sirvieron al Señor por un tiempo. El apóstol les confió un ministerio, pero al final le abandonaron. Al final todos le abandonaron. Solamente menciona la casa de Onesíforo 2 versículos más adelante, que ellos permanecieron fiel al apóstol Pablo. Hermanos, no se atreva a abandonar al Señor. No se atreva a alejarse de sus caminos, hermanos. Aunque a pesar de la prueba, la lucha, la tribulación, la oposición, el desánimo y los problemas que podamos pasar en este mundo, no se atreva a abandonar al Señor. Porque una vez que usted se aleja del camino del Señor, hermanos, mejor lo hubiera sido no haber conocido al Señor. Permanezca en el Señor hasta que Él se aparezca en gloria o hasta que Él le llame en su presencia. Las cosas no van a salir como nosotros queramos. Cada uno de nosotros yo creo que tiene problemas, tiene oposiciones, tiene desánimo, tiene enfrentamientos. Nos pasan de todo un poco, amén, hermanos. Pero por la gracia de Dios seguimos en pie. Entonces lo primero que le dice el apóstol Pablo a Timoteo: esfuérzate. Esfuérzate porque las cosas no van a ser tan fácil como parece o como tú piensas que lo van a hacer. Esfuérzate. Ahora, ¿cómo nos fortalecemos en el Señor? ¿De dónde obtenemos esas fuerzas? Porque esas fuerzas, el apóstol Pablo no se refiere a fuerzas humanas. Nosotros no podemos seguir adelante por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios méritos. Necesitamos, y eso lo vamos a ver más adelante, necesitamos un poder divino, una fuerza externa superior a nosotros para seguir en los caminos del Señor. Esfuérzate. ¿Cómo me esfuerzo? ¿Cómo obtengo fuerzas? ¿O de dónde? ¿O de quién? ¿O en qué lugar? Bueno, la respuesta está en el capítulo 6 del libro de Efesios. Vayamos a Efesios rápidamente, por favor. Efesios capítulo 6, versículo 10. ¿Está ahí conmigo? Son rápidos como mis estudiantes. ¿Ya lo tienes, Celso? Efesios capítulo 6, hermanos, versículo 10. ¿Están todos ahí conmigo, hermano? Dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos míos, ¿qué dice? Fortaleceos ¿en quién? En el Señor. ¿Y qué más? Y en el poder de su fuerza. ¿De dónde vienen nuestras fuerzas? Del Señor. ¿Y cómo, hermano Ignacio, cómo obtenemos esas fuerzas? Hay un único medio para obtener esas fuerzas: de rodillas, invocando su nombre. Es de suma importancia que usted cultive una vida de oración todos los días, que invoque el nombre de su Señor, porque por medio de la oración es que usted se fortalece. Por medio de la oración, por medio de la meditación en su lugar secreto, cuando usted se toma un tiempo por la noche, mañana, tarde o día, de esa manera usted se fortalece en el Señor. No hay otra manera para que se fortalezca, sino es a través de la oración privada, cuando usted de rodillas invoca el nombre de su Señor, cuando habla con Él a través de la oración. Entonces, esa es la manera en que usted va a obtener esas fuerzas de Dios. ¿No le ha pasado, hermanos, que cuando a veces usted está desanimado, está desalentado, tiene problemas y no haya qué hacer? ¿No le ha pasado a usted, o solamente a mí me ha pasado, que cuando doblo mis rodillas, ese simple acto, que al mismo tiempo es un acto sobrenatural, ese simple acto de doblar tus rodillas, cerrar tus ojos e invocar el nombre de Cristo Jesús, inmediatamente, hermanos, algo sucede en nuestro interior y en nuestro entorno, hermanos. Algo sucede, la atmósfera cambia, y mientras usted está hablando con el Señor, mientras usted se desahoga, mientras usted llora delante de su presencia, algo sucede en su interior. Es Dios, hermanos, escuchando su oración.
La Biblia está repleta de versos donde nos pide Dios que oremos. ¿Y por qué nos pide Dios que oremos? Porque Él está muy interesado en escuchar nuestra voz. Si Dios no estuviera interesado en escuchar nuestra voz, pues por lógica no nos pediría que oráramos. Pero Dios nos pide en su palabra que oremos en todo tiempo, que oremos los unos por los otros, que oremos sin cesar. Amén, hermanos. Por eso es de suma importancia que usted hable con su Señor a través de la oración privada. Y cuando usted tiene una vida de oración, usted puede llamar al Señor Abba Padre, porque usted ha estado cultivando una vida de oración. Yo no puedo comprender cómo un cristiano le puede llamar al Señor el de arriba o el jefe. ¿Saben por qué estos cristianos no le llaman Abba Padre o Padre al Señor? Porque no tienen una vida de oración con su Dios, porque no hay confianza, porque no le buscan en oración y a través de la lectura de su palabra. Vive Dios, que no miento, que cuando usted le busca a Dios de corazón, cuando usted habla con Él a través de la oración, cuando usted invoca su nombre, hay una confianza, hermano, legítima entre el Padre y el Hijo, entre usted y Dios. Y usted con toda confianza le dice Señor, o le dice mi Dios, o le dice Padre Celestial, amén. Pero cuando usted no ora, cuando usted no invoca en su nombre, hermanos, no se acerca usted con esa confianza de llamarle Señor, de llamarle Abba Padre. Porque en realidad no hay una confianza. Y esa confianza no se ha dado porque usted no ha cultivado una vida de oración. Pero todo aquel que invoca el nombre de Cristo, que sabe el lugar donde encuentra la fuerza de Dios, le busca de día y de noche, invoca su nombre a cualquier momento, amén. Y tiene un lugar secreto, un lugar en su habitación, en la sala, en la cocina, en su auto o en cualquier lugar donde sabe que a esta cierta hora yo me voy a encontrar con el Señor. En esta cierta hora voy a invocar su nombre. Y esos momentos son momentos agradables porque ahí y solamente ahí nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. Bendito sea Dios. Solo ahí, en el lugar secreto, cuando usted y Dios están solos, invoca su nombre a través de la oración, ahí está el fortalecimiento y el vigor de su fuerza. Isaías capítulo 40, hermanos, por favor. Isaías 40. Alguien dijo en una ocasión, cuando oro un día, los hermanos de la congregación se dan cuenta. Cuando no oro 2 días, el diablo se da cuenta. Y cuando no oro 3 días, el Señor se da cuenta. Una persona que ora, una persona que tiene una comunión con Dios, se ve, porque transmite paz esa persona, ese cristiano. Transmite seguridad, transmite contentamiento, porque dice que tiene. O sea, él no es necesario que lo explique, que lo diga, se ve en su comportamiento. Se nota en su actitud, en su forma de ser, en su forma de tratar a su prójimo. Bendito sea Dios. Entonces tenemos la fuerza del Señor a través de la oración. ¿Está ahí conmigo, hermano? Capítulo 40, versículo 29. Escuchen. Si usted está desanimado, cansado, hermanos, de eso no es ningún problema para el Señor. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. Él da, versículo 29, ¿está ahí conmigo? Él da esfuerzo, ¿qué dice? Alcanzado. Así que si usted se cansa y se fatiga, hermanos, eso no es ningún problema por el Señor, porque Él da fuerzas, ¿a qué? Alcanzado. ¿Y qué dice? Y que multiplica las fuerzas a que no tiene ninguna. Alguien dijo en alguna ocasión, Satanás resta y divide, Dios suma y multiplica. Es el único que multiplica las fuerzas cuando tiene 0 fuerzas. Bendito sea Dios. Los muchachos, versículo 30, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. ¿Qué dice 31? Pero los que esperan a Jehová, ¿qué dice? Tendrán nuevas fuerzas, levantarán las águilas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán
y no se fatigará. Palabra fiel y digna es esta de ser recibida por todo. Bendito sea el nombre del Señor. Así que Mario, sabemos en dónde obtener la fuerza, a través de la oración privada invocando el nombre de Cristo. Y entonces Dios viene y multiplica las fuerzas a que no tiene ninguna. Así que hermano, no me vaya a decir, hermano, no tengo fuerza, no tengo ánimo. ¿Por qué? Porque sabemos en dónde podemos recobrar nuestras fuerzas. Si usted está desanimado, porque quiere estar desanimado, pero sabe dónde encontrar ánimo. Si usted no tiene fuerzas, pues es porque no quiere tener fuerza, porque sabe dónde encontrar las fuerzas. Las fuerzas vienen de nuestro Señor Jesucristo. Así lo primero que le dice el apóstol a Timoteo, esfuérzate. ¿Sí se va a esforzar, hermano? ¿Sí va a tomar la fuerza del Señor? A través de la oración privada, invocando su nombre. Bendito sea Dios. Número 2, versículo 2, ¿está ahí conmigo? ¿Qué dice el versículo 2, hermano? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, ¿qué dice? Esto encarga a hombres, ¿qué dice? Fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Número 2, para ser un buen soldado de Jesucristo, es que fieles a Jesucristo, fieles a quien nos llamó. No por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia nos llamó. Miren, en la actualidad, hermanos, es muy difícil que Dios encuentre hombres y mujeres fieles a su servicio, fieles al Señor, fieles a la congregación donde Él los puso, fieles bajo sus líderes a quien Dios ha puesto por cabeza. Entonces, hermanos, confiarle un ministerio, confiarle un servicio a alguien, se toma gran riesgo porque luchamos contra todo y contra todos. Nosotros somos débiles por naturaleza, pero somos fuertes en Él. Por eso la Biblia dice, diga el débil, fuerte soy, porque no somos fuertes en nosotros mismos, sino somos fuertes en Él. En Él obtenemos las fortalezas, hermanos. Así que el ser humano, no puede gloriarse por sí mismo, porque todo viene de Dios. Así que en esta noche, hermanos, el Señor está buscando a hombres y mujeres fieles. Fieles que sean idóneos, ¿para qué? Para enseñar también a otros. Tal vez usted no tiene el llamado de predicar o de enseñar, de enseñar la palabra de Dios, pero puede enseñar algo. Puede enseñar con su conducta, puede enseñar con su forma de ser, puede enseñar con su manera de tratar a los demás, puede enseñar con su testimonio y puede enseñar con sus palabras. Incluso usted puede evangelizar sin decir ninguna sola palabra. Dice el predicador, evangeliza todo el tiempo, y si es necesario, usa palabras. Necesitamos hombres fieles en la cruzada que puedan enseñar a otros. Enséñales con tu forma de ser, con tu conducta, con tu comportamiento, con tu manera de tratar al prójimo, con tu manera de tratar a tu esposa y a tus hijos y a tu esposo. Todos aquí tenemos la responsabilidad de enseñar al otro. Dije en alguna ocasión, hermanos, que nosotros tenemos virtudes y debilidades, fortalezas y debilidades. Escuchen, yo puedo ser de bendición para usted, pero también para desánimo. Yo tengo mis fortalezas y yo les puedo mostrar 5 fortalezas de Jorge de Jesús, pero también ustedes pueden ver 5 debilidades en mi persona. Si la intención de usted es desanimarse y buscar cualquier cosita para alejarse de la iglesia y para hablar más de ella, bueno, míreme 5 defectos y usted se desanima inmediatamente.
Pero si su intención es permanecer en los caminos del Señor, si su intención es echarle ganas y fortalecerse, mire mis cinco virtudes, inmediatamente también se fortalece. ¿Por qué? Porque depende de usted, no depende de mí, depende de usted. Ahora, si no me quiere mirar a mí, porque tengo con mis imperfecciones, entonces mira a la persona de Jesucristo. Él no tiene ninguna imperfección. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Bendito sea su nombre. Así que no tenemos excusa. Oh, pero en la cruzada no hay ejemplos. En la cruzada no hay hombres de ejemplo a quien seguir. Mira a Jesucristo. Mira al apóstol Pablo. Es el único que se atrevió a decir, imiten a mí como yo a Cristo. Así que no tienen ninguna excusa para desanimarse e irse de la iglesia. Bendito sea Dios. Así que necesitamos enseñar a otros, y mayormente los que están detrás de ustedes. Si usted ya tiene un año en la cruzada, usted ya no es un cristiano nuevo. Si ya tiene un año en la cruzada, usted debería de ser ejemplo para otro. Ejemplo en la palabra del Señor. Oh, hermano, pero yo no fui llamado para predicar. Muy bien. Entonces puedes ser ejemplo y enseñar a otro con tu manera de ser, con tu comportamiento, con tu conducta, con tus palabras. ¿Qué estás enseñando a tu prójimo, a tu hermano que llegó después que usted? ¿Le está enseñando cosas buenas o le está enseñando cosas malas? Entonces, necesitamos hombres y mujeres fieles, Jorge, que puedan enseñar a otros, que puedan ser de motivación a otros para que los demás se impulsen en usted a seguir hacia adelante. Versículo 3, tú pues, ¿qué dice? Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesús. Aquí es donde ya viene lo más fuerte de un soldado. Recuerde, Julio, que quiere ser un buen soldado, ¿verdad? No quiere ser un soldado, sino un buen soldado. Bueno, prepárense, porque dice, sufre penalidades. Eso quiere decir, hermanos, que la vida no va a ser fácil. Es, como dice un predicador, es Jorge contra el mundo. Es el pastor Andy contra el mundo. Es Eduardo contra el mundo, hermanos. Y las cosas no van a ser fácil. Se ponen más difíciles cuando usted determina servir al Señor. Si usted ha determinado servir al Señor, prepárese, porque el enemigo vendrá como río, pero el Espíritu de Jehová levantará bandera. Bendito sea su nombre del Señor. Poderoso Dios. No es con ejército ni con fuerza, mas con mi espíritu, dice el Señor. Poderoso es su nombre. Bendito sea Dios. Pero a usted se le va a venir el mundo encima. Y por eso se desanima, por eso pasa por muchos problemas. Pero que esos problemas, hermanos, no le agarren, no le tomen por sorpresa. Prepárese, velad y orad, ¿qué dice? Para no caer en tentación. Usted tiene que conocer a su enemigo, porque su enemigo es más inteligente que usted. Es la serpiente antigua astuta que engañó a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Quiso también engañar a nuestro Señor Jesucristo en el desierto. Y ahora quiere también engañarnos a nosotros. Si no estamos atentos, si no estamos alerta, nos va a engañar fácilmente sin que nosotros nos demos cuenta. Porque Él es el padre de la mentira desde el principio. Él es el acusador desde el principio. Y si nosotros no estamos alertas, no estamos atentos, hermanos, Él va a jugar con nosotros. Y Él nos va a traer como marionetas dentro y fuera de la congregación. Y a veces sin pensarlo, Él está jugando con nosotros. Que el Señor lo reprenda en esta hora. Bendito sea su nombre. Por eso no nos demos por vencidos, amados hermanos. Busquemos al Señor y el poder de su fuerza para permanecer fuertes en Él. El tiempo
los años en el cristianismo no nos sirven de mucho. Nuestro llamado no nos va a ayudar para enfrentar al enemigo. Solo a través de la oración privada y el conocimiento de la palabra de Dios podemos combatir a nuestro adversario. Tenemos la espada del Espíritu. Con eso podemos combatir a nuestro adversario, porque nuestro adversario es más astuto que nosotros y nos puede engañar fácilmente, hermanos. Así que velad y orad para no caer en tentación. Hermanos, no permita que se apague el fuego del Espíritu Santo que hay en usted, porque una vez que se apaga ese fuego, está usted perdido. Y para volver a recuperar ese fuego, usted le va a costar como no tiene idea. Le va a costar lágrimas, le va a costar muchísimo sacrificio para volver a activar ese fuego de Dios, del don de Dios que un día Dios depositó en usted. Así que no permita, Mario, que ese fuego se apague. Ignacio, no permita que ese fuego se apague. Jorge, no permitas que ese fuego se apague. Manténlo ardiente a través de la oración, a través de la palabra, a través de asistir a la iglesia regularmente, a través del ayuno, a través de la oración, a través de relacionarte con los hermanos. Usa todos los medios posibles para mantener ese fuego en tu interior. Usa todo lo que haya en tu alcance para que te mantengas ferviente en el Señor y no andes desanimado todo el tiempo. ¿Por qué crees que los grandes hombres de Dios han permanecido fieles en el Señor? Porque han mantenido ese fuego en su interior. Porque no han dejado que ese fuego se apague. Bendito sea Dios. Porque los tibios, ¿qué dice? Dios mío, eso es aterrador, hermanos. Celso, ¿los tibios qué dice? Eso es aterrador, hermanos. O estás caliente o estás frío. Pero los tibios, hermana Peñor, los vomitará de su boca. O somos o no somos. O estamos adentro o estamos afuera. Así que la vida no va a ser fácil, su cristianismo no va a ser fácil, le va a venir desánimo por donde sea, ataques por donde sea, y ataque a lo que más usted ama, a sus seres queridos. Ataque en sus finanzas, en su trabajo, con su esposa, con sus hijos, con su esposo, con sus hermanos, con sus papás, etcétera. Una enfermedad en su cuerpo, etcétera. El enemigo va a usar todos los medios posibles para hacerlo caer, pero más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo, y en él obtenemos la victoria. Por eso estamos nosotros escondidos en Cristo, hermano. Todos los que estamos en Cristo permaneceremos hasta que aparezca en gloria. Dice el versículo 4, ninguno que milita, ¿qué dice? Se enreda. ¿Qué más dice el texto? Escuchen, si usted ya determinó servir al Señor, me imagino que su decisión no fue una decisión a la ligera. Me imagino, supongo que le pensó más de una vez entrar en el camino del Señor. No creo que haya tomado esa decisión a la ligera, porque de ahí depende su vida futura, su salvación o su condenación. Para usted ser cristiano y servir al Señor, piénsele 2 veces. Tienes que pensarla bien, porque en el momento de que usted entra en el ejército del Señor, supongo que usted querrá estar para siempre en sus caminos. Y cuando usted decide voluntariamente, porque nadie lo obligó, nadie lo trajo aquí a la fuerza, usted voluntariamente entregó su vida a Cristo y voluntariamente dijo, voy a servir al Señor. Bueno, esa decisión conlleva mucha responsabilidad, déjeme decirle. De aquí en adelante, hermanos, una vez que usted entregó su vida a Cristo, de aquí en adelante, murió a todo para vivir para Cristo. Y de ahí en adelante ya no es dueño de su propia vida. Eso es lo que no entendemos muchos cristianos. Ya no se pertenece a usted mismo porque ya alguien lo compró. No con oro ni plata, sino con la sangre del Cordero. Así que en primer lugar ya usted no se pertenece a usted mismo.
le pertenece al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, Dios tiene toda la autoridad para tomar su vida y moldearlo conforme a su parecer, como el alfarero moldea ¿a qué? Al barro. Entonces, en ese proceso, hermanos, va a ser doloroso su proceso si usted legítimamente y verdaderamente decidió vivir para Cristo. Entonces Dios le va a pedir que deje ciertas cositas que a usted le gustan, que a usted le agradan, que llevaba muchos años viviendo con eso. Las malas palabras, el alcohol, el cigarro, las drogas, las mujeres, los hombres, las fiestas, las parrandas, etc. Entonces Dios le va a decir que deje todo eso. Porque servir al Señor no es como usted quiera, sino que hay un estándar moral en el cual Dios dice, mira, de aquí en adelante vas a vivir de esta manera. El problema es que nosotros venimos a Cristo y queremos seguir viviendo como a nosotros nos parece bien. De aquí en adelante Dios te dice, mira, esto es blanco y esto es negro. Estos son mis mandamientos y estos son lo que yo prohíbo que hagas. Haz esto y esto no lo hagas. Vive de esta manera y abstente de vivir de esta manera. Y cuando vemos, es de suma importancia. Y usted, hermano, se va a dar cuenta de lo que Dios pide y lo que Dios prohíbe solamente leyendo su palabra. Pero si usted no lee la Biblia, ¿cómo se va a dar cuenta? Por el amor de Dios. Si usted no lee la Biblia, si usted no tiene el conocimiento de la palabra de Dios, amado hermano, por el amor de Dios, ¿cómo se va a dar cuenta de lo que Dios le gusta y lo que Dios no le gusta? Por el amor de Dios, ¿cómo va a saber usted los mandamientos de Dios y las prohibiciones de Dios? Por eso algunos a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y es esa parte donde nosotros nos cuesta. Porque ya dijimos que las fortalezas vienen a través de la oración, amén. Pero el conocimiento para agradar a Dios viene a través de la palabra de Dios. Pero si usted no la lee, hermano, si no la conocemos, si no la leemos, y hemos cometido muchos errores precisamente porque no tenemos el conocimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice cómo nos debemos de comportar, cómo debemos de actuar cuando vemos a una persona caer o cometer una falta. La palabra de Dios es bien específica cómo tratar a su prójimo. Hermano, la palabra de Dios es sumamente clara en cómo vivir como cristianos. Pero porque no la leemos, porque no la estudiamos, no nos damos cuenta de lo que Dios pide. Nosotros nos imaginamos, nosotros pensamos que así son. Pero por eso a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Pero, bueno, yo no le puedo obligar a leer la Biblia. Yo no le puedo poner una pistola en la cabeza y que lo tenga que leer todos los días. Amados, esa es su responsabilidad. Amados, si usted no ora, si usted no lee la Biblia, hermanos, bueno, yo no sé a dónde va. Yo no sé a dónde va. ¿Tiene usted una relación personal con el Señor, amado? ¿Le conoce a Dios por experiencia y no solamente de oídas?
Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El soldado no está ahí solamente para obedecer órdenes de su capitán. Amén, aleluya. ¿Quién es nuestro capitán? Nuestro Señor Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia. Ahora, los soldados tienen que renunciar a su hogar y a su familia. Dios no le está pidiendo eso. Dios no le pide algo que usted no pueda hacer. Dios solo le está diciendo que se niegue a usted mismo, que se niegue a sus intereses, que se niegue a su orgullo, que se niegue a su propia voluntad para ponerse a la disposición de Cristo. Pero eso cuesta. Y cuesta demasiado. Cuesta demasiado. El reino de los cielos sufre violencia. ¿Y qué dice? Solamente los valientes. Porque los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Valentía, fidelidad, fortaleza, es lo que pide nuestro Señor. Versículo 5, ¿está ahí conmigo? Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha, ¿qué dice? Legítimamente. Hermanos, esto está hablando de los reglamentos que hay en una competición, en una competencia como en el atletismo. Usted no puede venir y servir al Señor en la cruzada como usted quiera. Aquí hay reglamentos establecidos, hermanos. Si usted desea servir en la cruzada, tiene que someterse a esos reglamentos, a esos estatutos, a esos preceptos. Yo voy a servir, pero a mi manera o como yo quiera. Hermanos, eso no es posible. El atleta que lucha tiene que someterse a ciertos reglamentos y a cierta disciplina para servir, para competir en la carrera. Bueno, cuando usted llega a la cruzada, hermanos, hay ciertos reglamentos, ciertos estatutos, que si bien es cierto, algunos no están en la Biblia, pero son reglamentos que Dios les dio la sabiduría a aquellos que establecieron esos reglamentos para llevar a la iglesia a un bien mayor. Todo lo que se hace, o los pensamientos, o los reglamentos que se establecen en la cruzada, hermanos, es para nuestro bienestar. Es para la salud de la iglesia. ¿Les pareció bien a nuestros antiguos establecer esos reglamentos? Bendito sea Dios. Pero a nosotros nos cuesta someternos otra vez. Nos cuesta rendirle cuentas a alguien. Nos cuesta obedecer por naturaleza. Por eso Dios, hermanos, Dios tiene que hacer un milagro en nosotros cuando venimos a sus pies, porque venimos bien desordenados en todas las áreas. Y entonces Dios tiene que hacer un milagro para trabajar en nuestro carácter, en nuestro temperamento. Dios tiene que hacer un milagro en nosotros. Pero aquellos que se dejan ser moldeados por el Señor, hermanos, aquel barro que se deja ser moldeado por el alfarero, Dios le abrirá puertas y lo pondrá en gracia delante de Dios y de los prójimos. Considera el labrador, versículo 6, el labrador, ¿qué dice? Para participar, ¿qué más dice? Esta es una ley de la vida. Para cosechar, primero tienes que sembrar. Pero algunos llegan a la cruzada y quieren cosechar antes de sembrar. Primero tienes que sembrar. Cuando llegas a la cruzada, tienes que escribir tu propia historia. Tienes que empezar con el ABC de tu historia, amado hermano. Primeramente, tienes que ser constante en tu asistencia. No puedes venir cuando tú quieras. No puedes venir cuando se te dé la gana. Porque aquí los líderes cuentan su asistencia.
si vienes este sábado y después de 2 meses te apareces otra vez. Tu asistencia y tu puntualidad. Bueno, nosotros los latinos reprobamos inmediatamente en la puntualidad. ¿A qué horas empieza el servicio? ¿A qué hora venimos llegando? Hermanos, asistencia, responsabilidad. Y deseamos que usted esté en todas las actividades que se hagan en la cruzada durante la semana. En las vigilias, en los retiros, en la evangelización, en los cultos, etcétera. Y mientras usted, hermano, usted olvídese de los demás, olvídese de lo que ve en la cruzada. Todas las iglesias tenemos errores. En todas las iglesias hay faltas. No hay una iglesia perfecta. Porque si hubiera una iglesia perfecta, en el momento que usted entrara a ella, ya se volvería imperfecta. ¿Se dan cuenta? Bendito sea Dios. Entonces, si Dios lo plantó en este lugar, pues sea valiente y quédese en este lugar. Haga todo lo que sea posible, hermanos. Venga a los servicios, apoye a sus líderes, apoye a las actividades, llegue temprano, asista regularmente a la iglesia, crea un buen testimonio con los hermanos y Dios lo va a ir poniendo en gracia delante de sus superiores. Usted va a ir escribiendo su propia historia. Y Dios le va a ir abriendo puertas, le va a ir abriendo caminos. Y cuando ya usted llegue arriba, entonces ya va a tener la autoridad moral para dar sus opiniones, sus sugerencias y sus puntos de vista. Y para cambiar cosas que cuando usted estaba aquí, no le eran posible cambiar. ¿Usted quiere cambiar las cosas de la cruzada cuando está aquí, hermanos? Cuando está empezando y no ha recorrido, no ha dado su propia historia. Un día me dijo un muchacho, ya tiene muchos años, dice, estas cosas no me gustan en mi iglesia. Se enfocan más en esto y que en lo otro. Dime qué puedo hacer, qué hago. Me voy de la iglesia, me quedo ahí, le digo, lo que yo puedo decirte es que persevera, crece, apoya y Dios te va a ir abriendo puertas, te va a ir abriendo camino. Vas a ir escalando para que cuando llegues arriba y vistes las cosas que no están bien, entonces tú puedas cambiarlas. Pero si te vas, eres un cobarde. Si Dios te plantó ahí y porque no me gustan ciertas cosas de la cruzada, entonces me voy. Cobardía. Sales por la puerta de atrás porque no te gusta enfrentar los problemas. Si te vas a otra iglesia va a haber lo mismo. Exactamente los mismos problemas que tiene una iglesia la tienen las otras. Y ahí también usted se va a salir otra vez y se va a ir a otra iglesia. Y después a otra iglesia y va a recorrer todas las iglesias de Chicago. Entonces quédase en ese lugar, ponga de su parte, haz lo que usted tiene que hacer y a los otros que Dios los juzgue. Amén, hermanos. Si estamos haciendo mal. Y si conscientemente estamos caminando con pensamientos o maquinaciones diferentes, que Dios nos juzgue. Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Él conoce lo que hacemos y por qué hacemos lo que hacemos. Y Dios tiene toda la autoridad moral para quitar y poner. A Dios no le cuesta nada moverme y poner a alguien más. Él tiene la autoridad y la soberanía para hacerlo. Y cuando Dios, en el momento de que Dios lo desea, Dios puede mover a Jorge y poner a alguien más. Pero es cuando Dios lo decide, no cuando el hombre quiere. Así que usted no se enfoque en los problemas, en las actitudes de los demás, porque se va a desanimar y no va a crecer. Enfóquese en las cosas de Dios. Una vez que usted siembra, entonces va a poder cosechar. Ahora, lo que usted sembró, eso va a cosechar, hermano. Lo que usted sembró, eso va a cosechar. No espere cosechar algo de lo que no haya sembrado, hermanos. Es una ley de la vida. Versículo 7, ¿está ahí conmigo? Considera lo que digo. ¿Qué más dice?
Amados, consideren lo que la Biblia dice. No tomen a Jorge por loco, porque yo estoy repitiendo lo que la palabra de Dios trata de decir. Examina las cosas. Examina la palabra, examina la palabra de Dios. Y que Dios le dé entendimiento para tomar sus decisiones. Usted tiene el panorama de la cruzada misionera. Esta es su iglesia, usted la conoce. Esta es donde Dios le plació que usted estuviera, si no lo hubiera movido o lo hubiera guiado para otra iglesia. Pero mientras esté en la iglesia, asegúrese de dejar un buen testimonio en la cruzada. Para que cuando usted un día se vaya por su propia voluntad o Dios lo mueva en otro lugar, que se hable bien de usted. Y que cuando quiera regresar estén las puertas abiertas, pastor, para que usted regrese cuando guste. Pero marque su propia historia en la cruzada misionera. Amén, hermanos. Pero una historia para bien, amados hermanos. Una historia para bendición de otros. Para que no le recuerden como el enojón, el problemático, el que se metía con todos, el que no obedecía a nadie. ¿Verdad que no le gusta que le recordaran de esa manera? ¿Cómo le gusta que le recuerdan? El hermano que trataba bien a los hermanos, el hermano que les ayudaba al necesitado, el hermano que le echaba muchas ganas a la iglesia. O sea, que se hable, hermana, bien de usted, de su persona. Amén, hermanos. ¿Se va a portar bien, hermano? Bendito sea Dios. Acuérdate, versículo 8, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme, ¿qué dice? A mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones de modo de malhechor, mas la palabra de Dios, ¿qué dice? No está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que por ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Escuchen, esto es palabra de Dios lo que sigue, hermanos. Atento a su voz, el que tenga oídos, que oiga. Si somos muertos con Él, ¿qué dice? También viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, ¿qué dice? Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Póngase de pie, hermano. Póngase de pie y yo quiero hacer algo en esta noche. Pastor, ¿van a tener un canto? Como usted guste. Sí, mientras los hermanos si tienen un canto, hermanos, yo quiero pedirles en esta noche que pasen todos los caballeros, todos. Y si no es mucho pedir, que se arrodillen aquí, hermanos, pónganse de rodillas, vamos a orar por ustedes. Todos los caballeros pasen. Póngase de rodillas, invocando el nombre de su Señor. Vamos a orar por ustedes. Ahora les voy a pedir a las hermanas que pasen todos. Independientemente si tiene su esposo o no tiene su esposo.